Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Muy buenos días a todos, a todas, a los senadores y senadoras presentes, a la Secretaría Ejecutiva, a los asesores y a quienes nos acompañan el día de hoy, a quienes identificaremos posteriormente. Secretaria, ¿tenemos cuenta, por favor? Sí, Presidenta, tenemos dos documentos en la cuenta. El primero es un oficio del Director General de Aeronáutica Civil, General Carlos Madina, mediante el cual informa sobre los proyectos destinados a la instalación de sistemas ILS categoría 3 para los aeropuertos Tepual y Balmaceda. Y en segundo lugar, un oficio del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, por medio del cual informa acerca del estado de los reglamentos de la Ley 21.549, que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y modifica las leyes 18.287 y 18.290. Muchas gracias, secretaria. Senador Castro. ¿Se le podemos dar lectura a la respuesta? Ahí está. Mirando la... Ahí le van a dar lectura. La respuesta es la siguiente. Gracias. Se ha recibido oficio individualizado en el antecedente, mediante el cual la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado solicita informar acerca del estado de los reglamentos de la Ley 21.549. ¿No? Sí. En relación a lo consultado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 21.549, es necesaria la dictación de reglamentos referidos a la metodología para determinar la localización y cantidad de equipos automatizados de registro de infracciones, sus requerimientos técnicos, de factibilidad y certeza, las condiciones en que deben ser utilizados, los controles que deben de realizarse durante su vida útil y el tratamiento de la información visual o audiovisual que estos capturen. Y el reglamento orgánico de la División de Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito, obligación que se materializó a través de los decretos supremos números 88, 89 y 90 del 10 de octubre de 2023 de este Ministerio, los que se dictaron en tiempo y forma. Actualmente, los decretos números 89 y 90 ya citados se encuentran en trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República, mientras que el decreto supremo número 88, también citado, ha sido retirado del ente Contralor para analizar las observaciones por este efectuadas en el marco de su revisión. Este último será reingresado para continuar con el trámite de toma de razón tan pronto como concluya el análisis referido. En otro particular, saludo atentamente a usted. Muchas gracias, Araceli. Senador Castro. Presidenta, bueno, se ha dado cuenta de la lectura de esta carta. Esta carta responde a un oficio que elevamos en junio, 3 meses atrás. Esta carta emana del ministro que yo respeto, pero que elude responder la pregunta principal. Yo vi al ministro y todos en televisión durante el fin de semana, con la cantidad de muertos que hubo en accidentes de tránsito, aludiendo a la ley Cati, cómo la ley Cati va a ayudar, cómo la ley Cati. Entonces, la irritación que a mí me provoca es que el Congreso Nacional despachó la ley Cati hace 1 año y medio y que solo opera la ley Cati si hasta el último los reglamentos es tomado de razón. El Ejecutivo mandó dentro de sus primeros 6 meses los reglamentos, sí. Uno de ellos lo retiró la tercera semana y otro le retiró al tercer mes, o sea, en enero de este año. Ahora ha reingresado algunos de ellos, otros no. ¿Se logrará que antes que termine el periodo de gobierno exista ley Cati operando o no? Yo lo dejo planteado nomás, Presidenta, porque cuando se habla del dolor, del lamento, de los llamados a la prudencia, de los llamados, y ocurre que esa ley evita 4 muertes a la semana en tiempos normales, ni siquiera en tiempos de festividades patrias o fin de semana XL, porque hoy día solo los carabineros logran controlar el 3% del parque vehicular, 3%, y por eso se creó un sistema automatizado. Seguimos esperando y seguirán habiendo más muertos.
y no quiero ponerme pesado ni apocalíptico, pero es re fácil hablar de las leyes cuando estén las leyes y queda la idea de que hay unos señores que son los que están aquí, que tenemos en algún cajón una ley pendiente. Y resulta que en los cajones de otros ministerios hay reglamentos pendientes que no se han terminado de elaborar o los entran y los retiran, los entran y los retiran. Ha pasado 1 año y medio, presidente. Y aquí hay gente que luchó 9 años por esta ley. Antes que uno llegara aquí incluso ya estaba en trámite, 9 años demoró. Y ese es el punto que nos encontramos. Perdóneme que sea un poquito enfático, pero exijo una explicación, como Condorito lo hizo en su época. Gracias. Muchas gracias, senador Castro. Yo, sí, senadora Bensberger, sobre el punto. No, presidenta, no sé si terminaron el punto cuando usted lo Sí, yo termine. quería sobre el punto agregar No, algo y sobre le el punto entrego nada. enseguida la palabra. Sí, porque yo comparto la preocupación que ha manifestado el senador Castro. De hecho, la semana anterior lo manifestamos y por eso también supongo que se le dio celeridad a la respuesta del oficio que habíamos requerido hace un par de meses. Este proyecto, esta ley que de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito, efectivamente Chile tiene un déficit que es los ministros de fe. O sea, como usted bien mencionaba, logra controlar cerca de un 3% del parque vehicular. Y acá a través de dispositivos, lo que se va a poder hacer es ampliar esto y por lo tanto algunos temas como pasarse un disco pare, como los temas de exceso de velocidad, efectivamente van a tener un control automatizado. Esto requería cierta arquitectura, era parte de lo que sabemos de la ley, pero claramente sin reglamento no vamos a avanzar en esa línea. Yo le voy a pedir al Ejecutivo, también saludo a la asesora legislativa que está representando hoy día al Ministerio de Transporte, para que la próxima semana tengamos una respuesta más concreta también respecto a una suerte de cronograma, que era también lo que habíamos hablado con el ministro Muñoz, para ver cómo vamos a avanzar en la implementación real de la ley CATI. Si no, efectivamente nos ha pasado, lo hemos comentado, compartimos también con el senador Castro en la Comisión de Salud, y el tema de los reglamentos claramente está siendo una barrera para poder implementar leyes en distintos ámbitos. Así que gracias, senador Castro. Le damos la bienvenida a la senadora Luz Ebensperger, que se ha integrado a nuestra comisión, y le damos la palabra. Muchas gracias, presidenta. Disculpe que le pida la palabra ahora porque me tengo que ir a otra comisión. Yo hice indicaciones en el segundo proyecto que ustedes tienen en tabla de los inhibidores de señales y solo quería decirle que para mí era importante, hice el punto en la sala, ¿no es cierto? Porque como estaba redactado en general el proyecto, hacía imposible que las instituciones que estaban autorizadas a adquirirlo, lo adquirieran, porque se prohibía la fabricación en Chile, la exportación y la importación. He visto que el Ejecutivo, al igual que algunos senadores, hemos hecho indicaciones que subsanan eso, pero, y con eso me quedo tranquila porque yo creo que todos compartimos el objeto de prohibir a cualquier persona esta comercialización, ¿no es cierto? Y no solo a las interesadas. Y finalmente, presidenta, por su intermedio, yo quisiera solicitar al Ejecutivo si pudiera patrocinar la indicación número 10 que yo presenté, que crea un registro de estas personas que estén autorizadas. Yo la presenté sabiendo que es inadmisible, pero creo que es importante que exista a cargo de, yo le puse aquí la Dirección General de Movilización o de otra institución que el Ejecutivo estime, este registro que lleve, ¿no es cierto?, las personas autorizadas, las personas jurídicas autorizadas a poder fabricar o comercializar estos inhibidores y que ellos además ahí tengan la obligación de informar todos los actos y contratos que celebren con con esos inhibidores que fabrican. Como sé que es inadmisible, insisto, presidenta, por su intermedio, quería ver la posibilidad, si el Ejecutivo así lo estime, que la pudiera patrocinar. Eso. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Sí, muchas gracias, senadora. Hoy, en el segundo punto, efectivamente, vamos a revisar en conjunto con el Ejecutivo, no lo vamos a despachar hoy. Por lo tanto, también tenemos un espacio de una semana. Nosotros esperamos votarlo la próxima semana. Entonces, vamos a hacer la solicitud formal si es que lo pudiera patrocinar. Y en caso contrario, tenemos un espacio ahí para abordarlo.
La esperamos. Bienvenida, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Cuenta, puntos varios. Ok, entonces vamos a comenzar analizando el primer punto de la tabla del día de hoy. Nosotros vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica cuerpos legales que indica con el objeto de autorizar el uso de tecnologías de autentificación biométrica para la correcta identificación de pasajeros del transporte aéreo con urgencia calificada de suma y corresponde al boletín número 16.434-15. Para este tema, o el día de hoy, han sido invitados, están presentes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el subsecretario subrogante, el señor Juan Ignacio Alarcón, bienvenido, el asesor legislativo Alonso Pejejols, sí, y la coordinadora legislativa de la División Jurídica y Legislativa, la señora Carolina Codoseo. También entiendo que están los abogados de dicha división, señora Magdalena Gómez y señor Sebastián Cepeda. Entonces le damos la bienvenida y tiene la palabra, subsecretario. Muchas gracias. Tiene una presentación, ¿verdad? Sí, una presentación. Vamos a proyectarla. Perfecto. Muchas gracias, presidenta, senadores. Efectivamente, en representación del subsecretario de Prevención del Delito, nos gustaría exponer ideas principales de la indicación sustitutiva de este proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional. Importante, la primera lámina, justamente antes de comenzar, porque tiene que ver con el nombre del proyecto, cómo quedó aprobado en primer trámite, que tiene que ver con, en líneas generales, el uso de tecnología de autentificación para la correcta identificación de pasajeros de transporte aéreo nacional. Este es un proyecto, para dar algo de contexto, que tiene que ver con el aumento, ¿cierto?, que ha experimentado el flujo y el tráfico de pasajeros a nivel nacional en nuestros terminales aéreos. Las cifras hablan del 25% solamente este año en relación al año pasado a la misma fecha. Y esta situación, este aumento de tráfico, evidentemente nos plantea ciertos desafíos, no solamente porque hay más aeronaves aterrizando, saliendo de nuestra losa, mayor número de personas que se dirigen a las instalaciones de estos terminales aéreos, sino también en términos del control de los ingresos y salidas de vuelo. Presenta desafíos porque hay más gente que controlar y por lo tanto estos controles, para efectos de que sean eficaces y eficientes, se requiere de contar con herramientas tecnológicas que nos permitan, en términos de seguridad pública, prevenir, evidentemente, que personas que no pueden ingresar al territorio nacional o que no pueden salir del mismo o circular dentro del territorio nacional por tener causas pendientes en la justicia o otro tipo de antecedentes, efectivamente ocurra. Este es un poco el ánimo del proyecto, un proyecto que, como menciona la lámina, fue aprobado en primer trámite con un bastante consenso y apoyo transversal en la comisión en forma unánime y luego en sala por 123 votos a favor, 5 abstenciones y 0 en contra. Esta es una indicación sustitutiva del Ejecutivo a una moción original del diputado Carlos Bianchi, patrocinada por los diputados y diputadas que señala en la historia de la ley. Importante es que justamente esta indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo fue trabajada de forma transversal y conjunta con los asesores de los parlamentarios en primer trámite, recoge también sus observaciones y de alguna forma se manifiesta en la transversalidad y el apoyo mayoritario que tuvo en primer trámite. ¿Cuáles son las ideas principales de este proyecto y que nos gustaría que se sometiera aquí a estudio en esta comisión? El proyecto original, que se presentó en noviembre del año pasado, entregaba facultades o atribuciones dentro de las atribuciones de la Policía de Investigaciones y de la Dirección Aeronáutica Civil, la posibilidad, hablaba el proyecto específicamente, de utilizar tecnología biométrica para autentificación de identificación de personas en aeropuertos. A lo largo del debate se fue aclarando que se requería, el fondo, que esto fuera especificado en las facultades de la Policía de Investigaciones, no de la Dirección General de Aeronáutica Civil, sino específicamente la Policía de Investigaciones, que tiene a su cargo la seguridad pública. Lo manifestó la Dirección General de Aeronáutica cuando fue invitada a la comisión en su minuto, que ellos tenían una competencia mucho más reducida, tenía que ver con la seguridad aeroportuaria, pero no seguridad pública. Por lo tanto, el proyecto, a partir de esa discusión, se fue centrando y especificando solamente en las facultades de la Policía de Investigaciones. El artículo 5 del decreto ley 2460, que es el que estamos modificando antes del proyecto de ley, busca que se agregara cierta tecnología de autentificación biométrica. Eso sería el proyecto original, para efectos de ejercer las funciones de identificación que tiene la Policía de Investigaciones para quienes ingresan y salen del país. Y
igualmente se modificaba, como sabemos el original proyecto, la ley que tiene que ver con la Dirección General de Aeronáutica Civil, también para permitir el uso de biometría. Como mencionaba, finalmente de la discusión se zanjó que esto fuera solamente circunscrito a las facultades de la Policía de Investigación. ¿Qué contiene entonces el proyecto hoy, que fue el que ha aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas en primer trámite? Se busca precisar que la Policía de Investigaciones puede adoptar la correcta identificación de las personas, ¿cierto?, a través de cualquier dispositivo o medio tecnológico idóneo para tal efecto. Es decir, más allá de la biometría que plantea el proyecto original, queríamos que esto tenga un carácter general. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente la tecnología, como sabemos, avanza mucho más rápido de lo que nuestras leyes normativas van regulando. Si nosotros nos circunscribíamos solamente a la biometría hoy, es posible que en 10 años más quedáramos nuevamente atrasados y haya que recurrir a una nueva modificación legal. Lo que queremos es que se permita que la Policía de Investigaciones tenga las facultades o herramientas tecnológicas en general para poder llevar a cabo esta función de identificación, ¿cierto?, tanto de las personas que entran como salen del país, como de la circulación dentro del territorio nacional. También hay disposiciones que se refieren a que la jefatura respectiva de la Policía de Investigaciones pueda disponer del personal que va a efectuar este tipo de controles. Esto busca que efectivamente se disponga de personal administrativo y que el personal operativo esté en funciones inspectivas propiamente tales. Lo mismo que, como mencionaba, explicitar que las competencias de la Policía de Investigaciones también se circunscriban a las personas y al control más bien, de las personas que trasladan dentro del territorio nacional, ya solamente del ingreso o salida del territorio nacional, sino también de los vuelos nacionales que se trasladan dentro del territorio y que igualmente necesitamos que cumplan ciertos estándares ciertos de seguridad pública. Lo mismo en relación a asegurar que la libre voluntad de las personas para ingresar y salir del territorio también se incorpore dentro del territorio nacional el traslado, la fiscalización de las personas que se trasladan en servicios de transporte aeronacional y finalmente, y esto es muy importante, un inciso segundo que explicita las facultades de la Policía de Investigaciones celebrar convenios en estas materias con otros órganos de la Administración del Estado en el marco de la normativa de protección de datos personales. Como ustedes saben, recientemente se aprobó en el Congreso Nacional la tan esperada modificación de la Ley 19.628 de datos personales, ¿cierto?, protección de la vida privada, que entre otras cosas también regula la posibilidad de que los organismos del Estado puedan transferir datos personales, ¿cierto?, siempre que esté dentro del marco de sus competencias, evidentemente, y para eso la celebración de convenios. Aquí se explicita y de alguna forma adecúa las facultades de la Policía de Investigaciones al nuevo estándar que ha planteado el proyecto de ley que ya está aprobado por el Congreso y que está entiendo ahora en el Tribunal Constitucional para una revisión final. Sobre el tipo de tecnología, reiterar que se acordó legislar en modo general, ¿cierto? No mencionar expresamente la biometría, sino que, entendido que la tecnología evoluciona dinámicamente, hablar de la tecnología en general, dentro de la atribución de la Policía de Investigaciones, mencionar la jefatura específica para que disponga que sea el personal administrativo el que esté en estas funciones, dejar fuera las modificaciones de las funciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil que el proyecto original contemplaba, por cuanto la misma Dirección General de Aeronáutica Civil en la discusión del proyecto en primer trámite señaló que ellos tenían otro tipo de competencias. Y finalmente este nuevo inciso que hemos señalado respecto a la posibilidad de celebrar convenios con otras instituciones, organismos del Estado. Estamos pensando principalmente en el Servicio de Registro Civil e Identificación, ¿cierto?, en el Servicio Social de Migraciones, etc. El texto entonces, con el proyecto de ley, si es que es aprobado, está con lo destacado en el fondo, que dentro de las atribuciones que contiene la Policía de Investigaciones, en su artículo 5 de su ley, habla de controlar el ingreso y salida de personas del territorio nacional y adoptar, y ahí ingresamos por el personal que disponga la jefatura respectiva y mediante cualquier dispositivo o medio tecnológico idóneo para tal efecto, todas las medidas conducentes para asegurar la correcta identificación, ¿cierto?, de las personas que salen o ingresan al país y de las que se trasladan dentro del territorio nacional, mediante el servicio de transporte aéreo, la validez y autenticidad de sus documentos de viaje y la libre voluntad de las personas de ingresar, salir o trasladarse dentro de él, fiscalizar a las personas que se trasladan en los servicios de transporte aéreo nacional, y finalmente el inciso segundo, al que hacíamos mención anteriormente, la posibilidad de celebrar convenios con otras instituciones del Estado para efectos de cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales de la Vida Privada, la 19.628. Esas son las líneas centrales del proyecto. Como les mencionaba, es un proyecto que ha sido aprobado por amplia mayoría, tiene un consenso bastante amplio. Evidentemente desde el Ejecutivo lo consideramos necesario y relevante para efectos de seguridad preventiva, que es lo que nos compete específicamente a nosotros, y
mostrar toda la disposición desde este lado para el estudio del mismo, aclarar cualquier tipo de duda y trabajar para la aprobación del mismo proyecto. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Senador Castro. Consulta. En tratar de entender bien esta indicación sustitutiva. Un ciudadano se encuentra con la PDI cuando, por ejemplo, viene caminando por Colchane desde otro país y tiene que decir yo soy este. ¿Y será o no será? O dirá no tengo nada. Yo me llamo así, pero usted dice y no hay nada. Estamos colocando casos que existen, muchos, miles. Cuando un señor llega al aeropuerto, la policía PDI o sale o ingresa al país, uno se encuentra con el funcionario le coloca una cámara, ve si es usted, le saca una foto, le mira los papeles en una pantalla y después, listo. O venga para acá porque tenemos un problema. En el transporte nacional, doméstico, aéreo, no está. No ocurre eso. No está. Muchos, miles, transporte doméstico, aéreo, nacional. Dos, me gustaría entenderlo. El propósito me parece razonable por la evolución de los métodos tecnológicos. Siempre en el legislativo uno debe colocarle ciertos bordes a las cosas para no legislar cheques en blanco. O sea, quiero que me entiendan bien, no es mala fe en esto, pero uno tiene que saber cuáles son los límites de las cosas y la capacidad intrusiva que a ustedes se les va a otorgar. Por ejemplo, la delegación en otro personal administrativo, la delegación de esta facultad de control, que ahora por primera vez, me parece a mí, se delega este control. Quiero que ahonde ese segundo punto. Lo nacional primero, qué ocurre hoy, qué quieren que ocurra después, la delegación de facultades y, por último, respecto de lo que en el caso de los migrantes indocumentados, gran problema de este país, que ingresan por tierra, no llegan al aeropuerto Pudahuel, precisamente los indocumentados, llegan por tierra, por paso X, no habilitado. ¿Qué labor cumplen exactamente ustedes como PDI o la Subsecretaría de Prevención del Delito junto a los señores carabineros y junto a los señores militares que están facultados para estar en esos puntos fronterizos de acceso al país? ¿Y qué debilidad tiene el método de hoy? Que este proyecto ustedes buscan subsanar para ese tipo de inmigraciones indocumentadas, por ejemplo. Esas son mis tres preguntas, presidente, para entender mejor esto. Muchas gracias, senador Castro. A ver, el ámbito es transporte aéreo, ¿verdad? Voy a empezar por algo que ya ha señalado el senador Castro. O sea, en la Cámara se incorporó la ley que la atribución de la PDI refería, o sea, explicitar que las competencias de la PDI para asegurar la correcta identificación de quienes salen e ingresan al país incluye a las personas dentro del territorio nacional. Entonces eso a mi juicio va a implicar gasto fiscal. Entonces vamos a tener que pasar por Hacienda probablemente, supongo. Lo dejo ahí como, porque va a requerir personal nuevo de la PDI, supongo. Claro, la propuesta que tenemos hoy día habla que es la PDI. Por eso hoy quiero hacer otra propuesta también a la comisión. Yo creo que tenemos que escuchar a la Policía de Investigaciones. Entonces quiero ya dejarlo registrado a la Junta de Aeronáutica Civil, que depende del Ministerio de Transporte. Ahí a través de Viviana le vamos a solicitar la participación de la HAC y de la DGAC. Yo creo que son tres actores que deberíamos ya convocar prontamente para continuar con el debate legislativo. Creo que es importante haber avanzado en no definir el medio tecnológico o la tecnología, ahora, biometría o lo que sea, es tratamiento de datos. Entonces la pregunta efectivamente es cómo va a conversar, porque la ley está, o sea, está a puertas de ser ley y no sé si está condicionada por que esté la agencia funcionando. Entonces me parece que esos son temas importantes precisamente por los temas de la implementación. Senador Castro, sobre el punto. Concurran las autoridades que usted y yo respaldo, sea la PDI, de la Dirección General de GAC,
venga la máxima autoridad, acompañado, si gusta, del experto de la materia en la institución, pero yo le pediría que viniera el número uno de ambas instituciones a la comisión sobre este tema, por la importancia que tiene. Sí. Y por último, reiterar la solicitud de la senadora Bensperger sobre el registro que es perdón, este es James, perdón, me confundí. No, es que lo tenía acá. No, retiro lo último, me quedo con esas 3 preguntas, ¿ya? Sí. ¿No hay más preguntas entonces? Subsecretario, subrogante. Muchas gracias, me aparecen muchas preguntas ya para sumarle. Voy a separar al tiro. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, a ver, partimos de atrás para adelante. Respecto de la ley 19.628, efectivamente, lo que hoy contempla la ley es que estos datos que están siendo, primero, acá hay un tratamiento de datos personales efectivamente hoy, ni siquiera con la modificación que se acaba de aprobar y que entra en vigencia en 2 años más, sino que hoy la ley 19.628 ya reconoce esto como un tratamiento de datos. Estamos hablando de datos físicos de personas y evidentemente son no solamente datos personales, datos personal sensible además, que requiere de un mayor estándar de seguridad en su tratamiento. Lo principal que exige hoy la ley y que se refuerza con el proyecto que ha sido recientemente aprobado por el Congreso es que el organismo público al momento de tratar esos datos personales tenga la competencia suficiente para hacerlo. Que hay una base de ilicitud que tiene que ver justamente con las competencias y que hay un principio de finalidad que se cumple que tiene que ver con que el tratamiento que se hace de datos sea específicamente para el fin para el cual se está recolectando, tratando, modificando, incluyendo en una base, etcétera. Para efectos nosotros despejar cualquier duda interpretativa a futuro, es que justamente el proyecto de ley tiene mucha importancia, porque entrega herramientas concretas a la Policía de Investigaciones para poder decir, yo tengo las facultades, en mi ley además, a ese rango para efectos de ello poder tratar estos datos personales en términos de seguridad pública, con esa finalidad específica y con la facultad contemplada como competencia. Entonces, en ese sentido, cumple con el estándar de hoy, pero además cumple con el estándar que se va a imponer luego de que esté promulgada efectivamente y entre en vigencia la ley de protección de datos personales nueva. Dicho lo anterior y respondiendo un poco la inquietud, ¿cierto?, del senador Castro, este es un proyecto que busca darle más facultades a la Policía de Investigaciones, no solamente para que los controles que efectúa respecto de las personas que ingresan o salen del país o se desplazan dentro del mismo sea más eficiente, sea más eficaz, sino también porque problemas con los que se encuentra hoy la Policía de Investigaciones tienen que ver con que el documento físico no es suficiente. Nuestros documentos, pasaporte, carnet de identidad, tienen un estándar de seguridad bastante alto a nivel mundial comparado, no así los otros documentos por los cuales otras personas, otros nacionales pueden ingresar a nuestro territorio, ¿cierto? Salir del mismo, desplazarse dentro de él, para efectos de ser falsificados, por ejemplo. E igualmente está el tema de la suplantación de identidad, que es lo que mencionaba también el senador, y que eso, ambos problemas los que se busca atacar con este proyecto. Evidentemente está circunscrito a terminales aéreos, tiene cierto resguardo tecnológico disponible en esos centros como punto de ingreso y egreso del país. Ahora, las facultades de la Policía de Investigaciones, para efectos del control fronterizo, en este caso, son las mismas que se disponen en cualquier punto de ingreso o egreso del territorio. Sin embargo, el proyecto busca que en aquellos puntos donde efectivamente se ha visto que ha habido un aumento significativo en el flujo de pasajeros, como son los terminales aéreos, pueda al menos contemplar esas facultades. El Ejecutivo entiende que mediante la aprobación de este proyecto no solamente despejamos las dudas interpretativas que mencionaba hace un momento respecto a la Ley de Protección de Datos Personales, sino también mejoramos la eficacia y la operatividad de este control. Y este control también hay una duda que mencionaba el senador Castro respecto del personal de Policía de Investigaciones que iba a realizar finalmente esta tarea. Nosotros en esta modificación que busca que la jefatura designe finalmente el personal, tiene que ver justamente con que se despeje la posibilidad de que personal operativo que está en funciones inspectivas dentro de la loza del aeropuerto, dentro del terminal aéreo, esté justamente sentado en la oficina revisando el control, que eso sea de resorte del personal administrativo. Entendemos que se asegura, queda de mejor manera asegurado cuando se le da esta facultad a la jefatura de designación. Evidentemente lo podemos discutir y podemos llegar a la mejor fórmula, pero entendemos por lo menos que de esa forma nos aseguramos de que el personal que esté a cargo de esta tarea sea el personal administrativo y no destinemos personal operativo que está en funciones de inspección o fiscalización a esta tarea de control. Senador Castro. ¿Ese personal administrativo está armado?
Ese personal sí, pero es como personal de la Policía de Investigaciones. Sí. Gracias, senador Castro. Yo quiero insistir en el informe financiero porque la indicación sustitutiva lo acompaña, es un informe y se señala que no irroga mayor gasto fiscal. Entonces, la pregunta es quién va a financiar la implementación y la adopción de las nuevas tecnologías, independiente de por cuál se adopte. Y yo creo que también van a haber gastos respecto de la PDI, porque si se están incrementando, entiendo, significativamente, al menos este año la estadística que usted dio, un 25%, el número de pasajeros transportados vía aérea. O sea, creo que ahí tenemos un tema. Yo creo que hay que revisarlo porque mi temor es que sea letra muerta o que finalmente falle la implementación porque no se consideró efectivamente un gasto que desde a primera mira, con un cuadro sinóptico yo veo que requiere. No me convenzo de que no requiera financiamiento. Entonces les voy a pedir un poco que pudieran ahondar en ese tema. Senador Van Rieselberg. Gracias, presidenta. Junto con saludar al subsecretario subrogante que nos acompaña y a su equipo. Respecto al proyecto, en general, estoy, digamos, en una buena posición respecto a él. Pero quería aprovechar la instancia para comentar otra cosa. No me acuerdo los detalles, pero sí quería invitar a que pudieran a lo mejor tomar la iniciativa. Yo soy de la región del Biobío, hay el aeropuerto o aeródromo de Talcahuano. Los de Talcahuano dicen que es de Talcahuano, aunque uno le dice que es de Concepción, pero era el aeropuerto Carril Sur. En algún minuto del año pasado o el año antepasado tuve contacto con los funcionarios de la DGAC, ¿eh? Con los que a uno lo controlan cuando ingresa, ¿no? Y tuve una pequeña conversación de pasillo con uno de ellos, ¿ya? No era dirigente, pero era parte de quienes trabajaban en el ámbito de la seguridad, en el contexto del robo que se generó en el aeropuerto, el robo del siglo del aeropuerto Santiago, ¿no? Y ahí ellos me mencionaron de que tenían una visión respecto a ajustes que se podían hacer para mejorar la seguridad en general de los aeropuertos, pero en particular, en este caso, de Carril Sur, ¿no? Ellos no veían complejo poder, digamos, poder tener o poder ser víctimas de algún tipo de situación parecida a la de Santiago, no sé si en esa magnitud, pero de un robo, porque indicaban de que habían espacios para mejoras. Entonces, creo que sería interesante que desde la subsecretaría pudiesen a lo mejor promover una conversación con la DGAC, particularmente con los que están en la línea más operativa, que son los representantes de los trabajadores, para ver si es que es posible hacer algunas mejoras que puedan ayudar a minimizar el riesgo de tener alguna dificultad en el aeropuerto en materia de seguridad, ¿no? En general. Gracias, senador. Subsecretario. Sí, muchas gracias, senador. Vamos a tomar nota de eso, usamos recibo. Hay un tema también de seguridad privada y que nosotros también, en la ley que recientemente se aprobó, así que de todas maneras vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Muchísimas gracias. Sobre lo último, presidenta, respecto de esta consulta respecto al presupuesto, efectivamente se roga mayores recursos. La verdad que el presupuesto actual de la Policía de Investigaciones ya contempla presupuesto para temas de tecnología. Es un presupuesto que actualmente dispone la Policía de Investigaciones, que lo que estamos haciendo ahora es que ese presupuesto efectivamente cuente con una competencia expresa y explícita en sus atribuciones legales para efectos de poder efectivamente llevarla a cabo, y ya tiene además pilotos funcionando respecto a esto. De alguna forma lo que estamos nosotros ahora regulando para que a futuro, como mencionaba al inicio, no haya dudas interpretativas respecto a si tiene competencias o no para este control y esto usa tecnologías para el control, pero presupuesto hay, por tanto no debiera haber mayor discusión al respecto, pero evidentemente estamos abiertos a ello. Lo que sí, también manifestar nuestra disposición, y me parece muy bien que se invite a la Policía de Investigaciones, a la Dirección General de la Aeronáutica Civil, también fueron invitados en primer trámite y también la indicación sustitutiva que nosotros presentamos fue consensuada con ellos, fue a partir también de sus mismas impresiones del proyecto que fueron recogidas en nuestra indicación, así que también abiertos ahí a poder aportar desde esa área. Muchas gracias, senador Kusanovich. Gracias, presidenta. No, ¿qué tal? Buenos días. Hay un tema que
que si bien es cierto, esto está súper interesante, pero hay un tema que va directamente asociado que es muy simple. El tema de las compras de los pasajes y de la lista de pasajeros de los aviones debería haber una conexión directa en el momento de comprar con las policías. Es decir, hoy día en Punta Arenas tenemos la única entrada, la facilidad de entrar hoy día a Magallanes vía aérea, y nadie controla a los pasajeros. De repente se encuentran con delincuentes que viajaron en el avión y nadie dijo nada. Entonces, yo creo que aparte de la tecnología, yo creo que hay que partir por algo básico, que es chequear la lista de pasajeros. Yo creo que cada vez que se compra un pasaje, debería haber inmediatamente una conexión con alguna policía que se chequee quién está viajando. Y a ustedes les salte automáticamente que acá hay un delincuente que está viajando. Ese tema me parece que es esencial y es básico y no está. Gracias, senador Kusanovich. Le voy a dar la palabra al Sí, senador solo Castro y luego al Ejecutivo. En el mismo sentido, porque como lo habíamos enunciado al principio, para que usted lo precise muy bien, el transporte aéreo doméstico, que hoy día no tiene presencia de la Policía de Investigaciones, ¿la va a tener? ¿Cómo la va a tener y cómo se asocia también a lo consultado acá con mi colega, porque él sitúa también en el punto de la compra y venta del ticket, además del control biométrico y todas esas otras cosas? Por favor. Gracias. Subsecretario. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, como mencionó el senador, aquí hay un tema también de control previo o ex ante, que evidentemente hay algo que se ha recogido, entiendo, por la ley de migraciones, pero respecto del ingreso y salida del territorio nacional, quizás pues, se podría todavía precisar respecto del tráfico interno, además de la circulación dentro del territorio. Y por eso conecto con lo que señala el senador Castro. Este proyecto busca justamente, y las modificaciones que se busca agregar, es que no solamente este control o el uso de tecnologías para este control sea respecto de quienes salen o entran del territorio nacional, sino también de quienes se trasladan dentro del mismo. Los problemas de seguridad finalmente son los mismos. Si lograron ya entrar, y la idea es que no sigan circulando dentro del territorio y podamos detectar en forma preventiva, evidentemente, su circulación. Y el proyecto se pone también en ese caso. Vuelos nacionales, vuelos que se toman dentro del territorio nacional, también van a pasar por este control, y también la Policía de Investigaciones va a tener facultades legales para usar tecnología en ese control. Y eso es un avance importante y sustancial del proyecto respecto de lo que hoy tiene como competencia la Policía de Investigación, y por eso nos parece muy importante, porque en el fondo nos permite que esta búsqueda y que este control se realice no solamente el paso fronterizo, sino también, y no le perdamos la pista, una vez que logra ingresar, si es que logra ingresar, digamos, al territorio nacional. Muchas gracias, senador. Gracias, subsecretario. ¿Qué es lo que expusieron ahí respecto al contenido? Le voy a dar la palabra al asesor legislativo de la subsecretaría. Por su intermedio, presidenta, comentarle al senador Kusanovich que dentro de la ley de migración, en el artículo 100, ahí lo podemos revisar con mayor detalle, se encuentra ya el listado de pasajeros que para viajes tanto internacionales como nacionales, para mayor precisión. Igualmente, entiendo que hay un reglamento que se estaba elaborando por parte de la Subsecretaría del Interior, y podríamos comentarle en qué va a sus asesores para que tenga mayor claridad, pero eso ya se encuentra en la legislación. Faltaría solo, si no me equivoco, la elaboración del reglamento, pero ya se está elaborando y ya se está utilizando esto, y va a empezar el funcionamiento prontamente. Muchas gracias. Senador Kusanovich. Es que yo encuentro que tiene que ser más que la lista de pasajeros, tiene que ser en el momento que están comprando, tiene que haber una conexión directa con las bases de datos, y tiene que llegarle una alarma a las policías. No que la empresa de transporte tenga que informar, sino que es un tema que tiene que ir por un carril aparte. Exactamente. Yo creo que si queremos automatizar cosas, y que me parece perfecto, pero partamos por que alguien controle la compra de pasajes. Me refiero a vuelos internos. En Magallanes hay gente que vuela va por una semana del norte del país, van a robar. Entonces, yo creo que lo mismo pasa en Aysén. Y vuelven, y nadie controla la lista de pasajeros, quién va. Entonces, de repente queremos tener tremenda tecnología y lo básico no lo hacemos. Muchas gracias, senador. También les voy a proponer, porque se ha planteado el tema de migraciones, entonces que invitemos al director nacional de migraciones también, como parte de los exponentes. Les agradecemos. Vamos a continuar con el debate de este importante proyecto de ley y seguimos en contacto. Muchas gracias.
Punto número 2. Vamos a pasar entonces a claro, hoy día estamos convocados para iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, también en segundo trámite constitucional. Este es un proyecto originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de dispositivos electrónicos aptos para interceptar, interferir o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones y establece sanciones en caso de incumplimiento con urgencia calificada de suma. Ahí le damos la bienvenida entonces también de la subsecretaría también de Prevención del Delito, ¿no? Del Interior, sí, no me parece. Ok, bienvenida. Sí, y también la del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la coordinadora legislativa, la señora Viviana Díaz. También nos acompañan, no lo mencioné, la Biblioteca del Congreso Nacional, los analistas investigadores, señor Raimundo Robert y Nicolás García. También le damos la bienvenida a la pasante que se ha incorporado al equipo. Muy bienvenida. Le vamos a dar la palabra entonces al Ejecutivo. Buenos días, senadora presidenta. Buenos días, senadores. Me presento, mi nombre es Patricia Araya, asesora legislativa de la Subsecretaría del Interior. Muchas gracias por permitirme ser parte de esta mesa para comentarles las reflexiones que llevaron al Ejecutivo a presentar las indicaciones. Reflexiones que, por cierto, están muy vinculadas con la discusión que se dio en el seno de esta comisión, también con la exposición que hicieron desde la Biblioteca del Congreso Nacional, que fue muy interesante para nosotras también, y por supuesto también con la discusión que se dio en la sala del Senado a propósito de la votación en general de este proyecto. Voy a repasar no sé si quieren que repase las indicaciones que señalamos como ejecutivos. No tenemos quórum. Sí. Adelante, por favor. Ya. Sí, para efectos de registro. Por favor. Bueno, incorporamos el verbo rector adquisición en el marco de la prohibición general. Esto fue un verbo que no incluimos por un error no forzado de parte nuestra. Siempre quisimos que estuviese incorporado aquel verbo. Por ello, en esta oportunidad incorporamos el verbo adquisición. Por otro lado, entre las instituciones exceptuadas de la prohibición, incorporamos al Servicio Nacional de Reinserción Juvenil y también al Servicio Nacional de Menores, para que estos dos servicios que trabajan, que en su labor incluye el trabajo con menores de edad infractores de ley, puedan disponer de medios similares de seguridad que los recintos penitenciarios que trabajan con adultos. También, y esto a propósito del proceso que se está llevando a cabo en distintos recintos penitenciarios del país, con la instalación de inhibidores de señal, también exceptuamos de la prohibición a las sociedades que se adjudiquen la concesión de un recinto penitenciario, para que los recintos operados por sociedades concesionarias tuvieran las mismas condiciones de seguridad de aquellos recintos operados por Gendarmería de Chile. Hicimos también una indicación, incorporamos una indicación en la letra C, que fue principalmente inspirada en la preocupación e indicaciones presentadas por la senadora Bensperger y también por el senador Castro. No sé si procedo a leerla. La indicación dice lo siguiente: agréguese al siguiente párrafo cuarto nuevo. El Ministerio encargado de la Seguridad, en la forma y condiciones que determine un reglamento dictado por dicho ministerio, podrá autorizar a personas jurídicas para fabricar, comercializar, adquirir, importar, utilizar, tener o portar dispositivos electrónicos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones para el solo efecto de celebrar actos y contratos con las instituciones señaladas en el párrafo anterior, exceptuadas.
incluyendo las gestiones y acciones que sean necesarias de forma previa para la contratación. Las personas jurídicas autorizadas, según este párrafo, deberán tener un giro en el que queden comprendidas las actividades anteriormente mencionadas. Como ya dije, esta indicación está inspirada en las preocupaciones que particularmente manifestó la senadora Bensperger y el senador Castro aquí presente, ya que se encarga de la necesidad de que actores privados nacionales puedan entregar este servicio, para así también mantener la competencia en materia de mercado público, dado que ciertas licitaciones, como las que realice particularmente Gendarmería de Chile, pueden tener un volumen muy alto y por lo tanto es necesario que pueda haber competencia en aquello. En este sentido también, tomando la idea del registro que presentaba la senadora Bensperger, generamos un sistema de autorización para que los actores privados puedan fabricar, comercializar, adquirir y realizar todas estas acciones, y que consideramos que resulta igualmente adecuado. En términos geográficos, lo ubicamos en el ministerio encargado de la seguridad, no en la Dirección de Movilización Nacional, por considerarlo más idóneo para esta labor, sin perjuicio de que en términos técnicos la Subsecretaría de Telecomunicaciones siempre apoye en materia de las licitaciones particulares que se realicen para la adquisición de estos servicios. En términos del giro de las personas jurídicas, quisimos generar una fórmula que, si bien lo restringiera, no obstruyera los procesos que ya están en curso o que le dé cierta también espacio a las personas jurídicas para que puedan adaptar los giros de sus societarios. Y también quería hacerme cargo de lo que señaló la senadora recientemente en su intervención, que es algo que no considera, sí, que es algo que no considera nuestra indicación y que está relacionado con que en el registro también se incorporen los actos y contratos que suscriben estas personas jurídicas y también lo relativo a la producción o a la importación. Nosotros lo reflexionamos junto con Viviana y tendríamos a bien incorporar algo del siguiente tenor a propósito, después del punto aparte que pasaría a ser punto seguido de la indicación que acabo de leer, que podría ser del... la senadora está solicitando un registro. Claro, pero... ¿Se acoge al registro? ¿No se acoge al registro? A propósito del patrocinio, el Ejecutivo no va a dar el patrocinio para la indicación en particular, pero lo recoge a propósito de la autorización. Pero para que quede con todos los elementos que proponía la senadora Bensperger, proponemos agregar lo siguiente, para que sea absolutamente como una indicación espejo. El reglamento regulará la forma en que las personas jurídicas informarán de los actos y contratos que suscriban con las instituciones mencionadas en el párrafo tercero, la producción o importación anual de dispositivos electrónicos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones. Por supuesto lo tiene que ver la senadora para señalar si está de acuerdo o no. Lo conversamos a la salida de la comisión y le pareció... lo vamos a ver en la comisión. Exactamente. Sí. Y le pareció una solución adecuada, así que puede quedar para la discusión. Sí, pero eso analice la comisión, es solo para... Sí. Otra modificación que introdujimos con las indicaciones, y a propósito de permitir que los actores privados entreguen este servicio. Si puede hacer referencia al número de la indicación, porque quedamos atrasados en Secretaría ubicando a qué indicación se refiere. A la modificación del párrafo cuarto, quinto y sexto, donde se señala... es que yo no tengo ese comparado. La 11 y la 12. 9, 11 y 12. Ok, adelante. Sin estar autorizado. Sí. Claro. Perdón, no tenía el comparado, disculpen. Ahí señalamos las frases sin estar autorizado, sin contar con la autorización, para hacer constantemente referencia a que los privados que sí están dentro de la excepción, ¿no? Esas son las excepciones del Ejecutivo.
No sé si es necesario que en esta oportunidad comente las indicaciones que presentaron los senadores y las senadoras. Por favor. Entonces Ya. cerramos las del Ejecutivo y ahora vamos a la... Súper. Ya. Respecto a ver, le voy a dar la palabra a la secretaria ejecutiva para que nos haga una propuesta de orden de cómo vamos a ir abordando. Presidenta, nosotros Las estimamos indicaciones. que debiéramos ir estudiando indicación por cada una. Independiente del origen, si es ejecutivo claro, o y el es porque... ejecutivo nos dará las razones y las que son parlamentarias, si el parlamentario está acá, dará los motivos que le inspiraron. Yo creo que queda más ordenado para la historia de la ley también. Ok. Reiniciamos entonces. Empecemos con las primeras y con el comparado, que se lo facilite por favor al Ejecutivo. Entonces doy lectura. Ok, demos lectura a la primera indicación. Sí. Vamos a seguir el método nuestro porque es más ordenado. ¿Eh? Sí. Sí, ya. Bueno, este proyecto consta de un artículo único. En el texto del comparado, en la página 1 dice artículo único, agrégase en el artículo 36b de la ley 18.168 general de telecomunicaciones la siguiente letra H nueva. La indicación número 1 está en la página 3 del comparado y es del senador señor Castro González para sustituirlo por el siguiente. Artículo único. Agrégase en el artículo 36b de la ley número 18.168 general de telecomunicaciones la siguiente letra H nueva. H. El que adquiera, comercialice, importe, exporte, utilice, porte o tenga dispositivos electrónicos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones. Las fuerzas de orden y seguridad, a las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, a Gendarmería de Chile, a la Agencia Nacional de Inteligencia, a la Agencia Nacional de Ciberseguridad y aquellas reparticiones señaladas en el artículo 3 de la Ley 19.863 sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la administración pública y da normas sobre gastos reservados, estarán exceptuadas, pudiendo realizar las actividades señaladas en el inciso primero, cuando así lo requieran en el marco del ámbito de sus competencias y obligaciones en conformidad con la ley. El que comercialice, utilice, tenga o porte uno o más de los dispositivos señalados en el inciso primero, sin la debida autorización, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales y comiso de los equipos, dispositivos e instalaciones. El que utilizando estos dispositivos electrónicos interfiera, intercepte o interrumpa señales de naves, aeronaves o torres de control de tráfico aéreo, redes o servicios de telecomunicaciones, de servicios esenciales o de aquellos en especial o de aquellos de especial relevancia para el orden y seguridad pública, la defensa nacional o el sistema de inteligencia del Estado, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 100 a 5.000 unidades tributarias mensuales. La importación o exportación de los dispositivos descritos en el párrafo primero será sancionada de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 168 en relación con los numerales 2 y 3 del inciso primero del artículo 178, ambos del decreto con fuerza de ley número 30 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 213 de 1953 del Ministerio de Hacienda sobre ordenanza de aduanas. En estos casos, si el valor de los dispositivos no excede de 20 unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 2 a 5 veces el valor de las mercancías objeto del ilícito. Senador Castro, esta indicación es suya. Dado que el propósito de esta larga indicación detallada que se ha leído por la señora Araceli, secretaria ejecutiva, debo decir de que el Ejecutivo recogió el planteamiento de esta enmienda presentada por el suscrito plenamente, por lo cual yo retiro esta indicación, ya que está en la número 8, señalada por el Ejecutivo en el comparado. Eso es lo que quiero Ok, ¿está declarar. recogida? Está recogida. Exacto.
Muchas gracias, senador Castro. Pasamos a la indicación número 2. Le voy a dar la palabra a la asesora legislativa del Ministerio de Transporte, señora Viviana Díaz. Gracias, presidenta, por su intermedio. Sí, también queremos dar una explicación un poco también tomando el contexto que se dio la discusión de la comisión, que la preocupación del senador Castro y del senador Kuzanovich de no hacer una prohibición general, sino que también hacer en el fondo, transformar esto en una regulación. Fue lo que finalmente consensuamos en crear un régimen de autorización para poder comercializar y hacer, bueno, todos los otros verbos para quienes comercialicen los inhibidores. Entonces, por eso, en el fondo, tomamos la consideración dentro de esta comisión, más lo que se comentó en la sala. Claro, y tenemos claro que lo que nos falta es incorporar el tema del registro, pero que nosotros entendemos que vía el régimen autorizatorio que va a tener hoy día el Ministerio del Interior, en el futuro el Ministerio de Seguridad, necesariamente cuando se entreguen esas autorizaciones se va a crear un registro. Ahora lo que nos decía la senadora es que debiéramos, a nivel reglamentario, comentamos nosotros, que en ese registro, que sí o sí se va a crear, dado que se van a entregar autorizaciones, además se haga una inclusión respecto de cuál es la información, por ejemplo, con quiénes tienen contrato esas sociedades, y cuántos son, por ejemplo, para los fabricantes, cuánto es lo que se fabrica en el país o fuera del país, digamos, y la cantidad que se importa en el caso de los importadores. Entonces, en el fondo, transformamos una prohibición general en un régimen de autorización. Gracias, senador Castro. Una precisión que siempre ronda esta iniciativa, que es una buena iniciativa, que es de qué manera se puede asegurar la fiscalización de la medida. ¿Por qué digo esto? Voy a poner un ejemplo de salud. En Chile están prohibidos los dispositivos que generan abortos químicos en la venta nacional. Está claro, hace muchos años. Pero usted entra a internet por donde usted quiera y va usted a poder comprar misoprostol a 40.000 pesos con un folleto explicativo de cómo debe usarse, cuáles son los efectos adversos, fórmulas de pago, tarjeta bancaria, incluso en 3 cuotas, lo que usted pida, clienta, porque quiere hacerse un aborto que está prohibido en Chile, para ponerlo así. Entonces, quiero evitar que generemos una buena norma carente de control y fiscalización, porque los señores que producen hoy día inhibidores son señores que lo venden por Mercado Libre, por plataformas internacionales, por AliExpress, por Amazon, donde todo el mundo tiene acceso y donde la mirada del Estado no llega. Por eso me hago esa pregunta, para saber los niveles de eficacia que va a tener la norma en cuanto a su control fiscalizatorio de parte del Estado. Perdón. Gracias, senador Un pequeño Castro. ejemplo más que... Sí, Patricia. Ahora la palabra a la asesora del Ministerio del Interior. Gracias, presidenta. Sin dudas aquello es algo que nosotros también nos preocupa, el que el establecimiento de esta prohibición implique efectivamente que esto que los inhibidores de señal dejen de utilizarse para la comisión de delitos tan graves como lo son el secuestro o los robos a camiones también, que son una situación que nos aqueja como país. Por lo mismo, vemos dos cosas que podrían resultar importantes. A propósito de establecer la prohibición y de esto estar en plena relación con la constitución del delito de contrabando, acá se configuraría un delito de contrabando, creemos que también con las mejoras que se han hecho al Servicio Nacional de Aduanas a propósito de tener los escáneres para poder mejorar la fiscalización de los productos que ingresan al país, va a haber una detección o podría haber una detección de cuando los inhibidores de señal ingresen al país. Eso por una parte. Por otra parte, está la indicación de la senadora Órdenes respecto de cuando se detecte la operación
de estos inhibidores de señal, las compañías de telecomunicaciones estén obligadas a reportar que detectaron el funcionamiento de un hammer, y esto va a permitir al Ministerio Público, cuando estén funcionando estos hammers para actividades ilícitas, tomar conocimiento de ellos y abrir una investigación penal al respecto. Creemos que esos dos aspectos de la ley, si es que esto llega a ser una ley, podrían colaborar para que dejen de circular estos aparatos. Pregunta, Gracias, senador. Una preguntita. Me llamó la atención, sí, en el mundo educacional. Yo sé que no es el... Lula acaba de anunciar hoy que por ley va a derogar a millones de niños el uso de telefonía móvil dentro de las aulas de clase en Brasil. Eso acaba de suceder, salió en los días de Mercurio, en fin. Ya. No va a permitir. No va a permitir. Y está siguiendo el ejemplo de 1 de cada 5 países, según la estadística internacional, que ya han efectuado provisión en el mundo educacional. Ya, esa es una norma prohibitiva, pero en cambio aquí estamos sacando el inhibidor que permite que funcione. ¿Ustedes tienen alguna reflexión sobre esto? En ese ámbito, que es un ámbito que tiene nada que ver con los robos ni la seguridad, sino estamos hablando del ámbito de la educación, donde hay mucho cliente que compra inhibidores. Colegios, escuelas privadas, generalmente no son escuelas públicas, que hoy día compran porque están hasta aquí de que los niños estén pegados a una pantalla. Entonces, en vez, como no hay ley de prohibición en Chile, hay colegios particulares que se saben qué más, por acuerdo con los papás, acuerdo de la comunidad escolar, nosotros no vamos y se instalan inhibidores para que los niños no vean tablets o celulares mientras están en clase. Estas cosas pasan en Chile. Por eso pregunto, ¿cuál es el criterio? Sí, senador Cusano. Es que a mí me preocupa el concepto, un poco lo que habla el senador. Me preocupa cuando hablamos, oye, que lo usan en los robos. Oye, también los ladrones usan, los delincuentes usan pantalones. Entonces, ¿por qué no prohibimos los pantalones? No, es que este tema es, estamos atacando los efectos, pero no las causas. Yo creo que hay que tener un control de los inhibidores, no pueden venderse así como quien vende galletas en la plaza, pero tiene que haber un control, pero no podemos estar prohibiendo. Acá lo que tiene que haber son dos cosas: perseguir a los delincuentes y castigos ejemplarizadores. Si eso es lo que tiene que haber, al que use un inhibidor para hacer un robo, no sé, tendrá 50 años de prisión. Cuando tú mandas castigos ejemplarizadores, ese tema se termina. Los castigos son los que cambian las conductas de las personas, no prohibir. Igual que la arma, el que usa una arma para robar tendrá 100 años de prisión y punto. No, te aseguro que nadie la va a usar después. Los castigos son los que cambian las conductas de las personas, no prohibir las cosas. Las prohibiciones causan problemas mucho más grandes. Gracias, senador Kusanovich. Yo en eso tengo una posición distinta, pero será parte de las votaciones y el debate. No creo que los pantalones tengan la misma incidencia en el delito que el uso o no uso de un inhibidor. Pero sí, vamos a tener espacio. Sí, ahora yo por eso digo, tenemos opiniones distintas, será parte del debate. Indicación número 2, por favor. 1 está retirada. La indicación número 2, que está en la página 5 del comparado, recae sobre la letra H del párrafo segundo y de Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar entre la expresión comercialización y la expresión importación, la expresión adquisición. El Ejecutivo, por favor, Patricia. Muchas gracias por la lectura, señora secretaria, presidenta. A través suyo, como ya señalé anteriormente en la explicación general, la omisión del verbo rector adquisición fue un error del Ejecutivo y por tanto venimos a enmendarlo con esta indicación porque nos parece fundamental para la descripción del tipo. Muchas gracias. Pasamos a la indicación número 3. ¿La votación? No vamos a votar, ya estamos solo revisando. Sí, creo que hay hartas dudas. Bueno. La indicación número 3 está en la página 6 del comparado, se refiere al párrafo tercero
y es del honorable senador señor Piu para intercalar entre las expresiones dependencia y a la siguiente frase: a la industria de defensa de las empresas autónomas del Estado y sus dependientes. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. El Ejecutivo está de acuerdo con la indicación presentada por el honorable senador Piu. Tenemos solo un alcance que es más bien de forma, para que la lectura y la comprensión sea adecuada. Lo que nosotras proponemos es que la redacción sea a las empresas autónomas del Estado y sus dependientes que forman parte de la industria de defensa. Una propuesta que se le hicimos llegar al senador también, por supuesto. Es solo para mejorar la redacción y evitar confusiones. Gracias. Pasemos entonces a la indicación número 4. Número 4, de la honorable senadora Ebensperger, también en la página 6, para incorporar a continuación de la expresión a Gendarmería de Chile lo siguiente: a los operadores de infraestructura crítica. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sobre esta indicación, nosotras como Ejecutivo queremos hacer presente que actualmente se encuentra en tramitación un proyecto de ley para modular la protección a la infraestructura crítica que se generó en términos constitucionales. Este es el boletín 16.143-02. Y pretende establecer los criterios específicos para identificar y determinar la infraestructura crítica del país. En ese sentido, como aún no está determinado este proyecto, pero sí se sabe que busca proteger las instalaciones de aquellos servicios que son esenciales para la población, como los servicios de salud, de seguridad, aquellos de abastecimiento, de agua potable o de alimentos, de bienestar social. Nosotros consideramos que esto podría hacer que una cantidad muy considerable y extensa, tanto de entidades privadas, puedan tener acceso a los jammers, a estos dispositivos inhibidores de señal. Por tanto, haría que fuese muy extensa la excepción, ya que el objetivo central de este proyecto es prevenir la circulación de estos inhibidores de señal. Y considerando que aún la ley de infraestructura crítica no está determinada, consideramos que no sería poco adecuado incorporarlo en esta oportunidad. Muchas gracias. Si no hay comentarios, pasamos a la nueva indicación. Indicación número 5, de Su Excelencia el Presidente de la República, también en la página 6 del comparado. La indicación dice lo siguiente: para intercalar entre la expresión a Gendarmería de Chile y la expresión a la Agencia Nacional de Inteligencia, la frase al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, al Servicio Nacional de Menores, a las sociedades que se adjudiquen la concesión de un recinto penitenciario, conforme al Decreto Supremo número 900 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 164 de 1991 del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas. Muchas gracias. La palabra. Como ya se explicó en la explicación general de las indicaciones, se incorporan aquellos servicios que trabajan con menores infractores de ley para que dispongan de las mismas condiciones de seguridad de las que disponen los recintos penitenciarios para adultos, y también a las sociedades concesionarias de recintos penitenciarios para que dispongan de las mismas condiciones de seguridad que aquellos administrados por Gendarmería de Chile. Ok, se incorporan entonces nuevos. En la página Indicación número 6. 7 está la indicación 6 de la honorable senadora señora Ebensperger para incorporar a continuación de la expresión a la Agencia Nacional de Ciberseguridad lo siguiente: al Ministerio Público. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Desde el Ejecutivo consideramos que en materia de persecución penal, el que las policías, tanto la PDI como Carabineros de Chile y también Gendarmería, sean parte de las instituciones exceptuadas y que por tanto puedan tener y operar estos dispositivos. En ese sentido quedaría cubierto en términos de persecución penal la necesidad de contar con estos dispositivos, no viendo la necesidad de que el Ministerio Público también pueda contar con ellos. Por tanto,
tenemos esa diferencia con la indicación. Ok, muchas gracias. Indicación número 7. Número 7, también de la senadora Bensperger, que crea un párrafo nuevo para agregar a continuación del párrafo tercero el siguiente párrafo cuarto nuevo, reordenándose el orden correlativo de los párrafos siguientes. Se exceptúan igualmente los particulares para la fabricación, importación y posesión de los señalados dispositivos para el solo efecto de celebrar actos y contratos con las instituciones señaladas en el inciso anterior. En este caso, los particulares deberán estar constituidos ya sea como sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por acciones, sociedad anónima cerrada o empresa individual de responsabilidad limitada. Deberán además tener dentro de su objeto la fabricación, importación y posesión de dispositivos electrónicos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicación. Gracias, Araceli. Tiene la palabra, Patricia. Muchas gracias, Presidenta. Como Ejecutivo acogemos la inquietud manifestada en esta indicación, más no la indicación misma. Aquello se recoge en la indicación número 8 del Ejecutivo, que está en la página siguiente del comparado, y luego también en algunas otras indicaciones menores relativas a las frases de quien no cuente con la autorización, para permitir a los privados que puedan realizar estas acciones y comercializarlas solo con las instituciones exceptuadas, y la generación de este sistema de autorización que vendría a regular la comercialización y producción de estos aparatos. Gracias. Pasemos a la 8, que hace referencia entonces la a lo indicación anterior. número 8 está en la página 8 del comparado y es de Su Excelencia el Presidente de la República para agregar el siguiente párrafo cuarto nuevo, reordenándose el orden correlativo de los párrafos siguientes. El Ministerio encargado de la seguridad, en la forma y condiciones que determine un reglamento dictado por dicho ministerio, podrá autorizar a personas jurídicas para fabricar, comercializar, adquirir, importar, utilizar, tener o portar dispositivos electrónicos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones, para el solo efecto de celebrar actos y contratos con las instituciones señaladas en el párrafo anterior, incluyendo las gestiones y acciones que sean necesarias de forma previa a la contratación. Las personas jurídicas autorizadas según este párrafo deberán tener un giro en el que queden comprendidas las actividades anteriormente mencionadas. Gracias, Araceli. Patricia. Muy amable, Presidenta, muchas gracias. Como mencionamos, esta indicación se inspira en las preocupaciones levantadas por los senadores en la discusión en la comisión y también en la sala. Busca que actores privados puedan participar del mercado público, de la comercialización de estos inhibidores de señal, creando este sistema de autorizaciones. Por lo tanto, y también como mencionaba Viviana, esto va a generar un registro que, por cierto, puede robustecerse. Queda ubicado en el Ministerio encargado de la Seguridad, por las competencias que este va a tener actualmente el Ministerio del Interior. En un futuro esperamos que sea el Ministerio de la Seguridad. Se restringe el giro para que puedan estar mayormente identificadas las empresas, las personas jurídicas que se dediquen a aquello. Y como se señaló, en un principio estamos abiertos a la posibilidad de que por vía reglamento se regule de manera más intensa cómo quedarán los actos y contratos que deben registrar, así como la producción o importación que debieran registrar también estas personas jurídicas que realizan estas actividades. Ok. Le voy a dar la palabra a Viviana Díaz sobre la indicación 8. Gracias, Presidenta. Sí, solo para complementar, dentro de la discusión interna que tuvimos de dónde situar, qué institución iba a ser la que entregara las autorizaciones, concluimos que fuera el Ministerio de la Seguridad, o que el estudio que debiera hacer la autorización respecto de las personas jurídicas que hagan actos sobre los inhibidores de señal, debieran buscar que no sean bandas delictuales, digamos, las que ingresen o comercialicen los inhibidores, y también a quien se les venda, que solo va a ser a las instituciones que están exceptuadas en la ley.
Y lo segundo es que actualmente, por ejemplo, para las cárceles, la Subtel sí presta servicio, o sea, una asesoría técnica para las bases de licitación de las cárceles, y eso en el fondo no se vería modificado con la ley, digamos, en el caso que esto llegue a ser ley. O sea, la Subtel va a poder seguir prestando asesoría técnica a las licitaciones de las instituciones públicas, exceptuadas en la futura ley. Gracias, Presidenta. Gracias, Viviana. Indicación número 9. La indicación número 9 está en la página 8 del comparado, se refiere al párrafo cuarto y de Su Excelencia el Presidente de la República para modificar en el siguiente sentido. Y agregas entre la expresión el que y el vocablo fabrique la expresión sin estar autorizado al efecto. Y agregas entre la expresión comercialice y la expresión utilice la expresión adquiera. Y sustitúyese la expresión párrafo primero por la expresión párrafo segundo. Patricia, si quiere, está claro. Sí. Muy cortito, pero ya hablamos sobre lo referido al verbo rector adquiera, adquisición, está ahí, pero el sin autorizado al efecto es para remarcar que los particulares que son parte de esta excepción también. Gracias. Indicación número 10. Entonces. Indicación número 10, página 9 del comparado, párrafo nuevo. De la honorable senadora señora Bensperger para agregar a continuación del párrafo cuarto el siguiente párrafo quinto nuevo, reordenándose el orden correlativo de los párrafos siguientes. La Dirección General de Movilización llevará un registro nacional de proveedores de los dispositivos de que trata este literal. Dicho registro deberá contener la individualización de los proveedores como consta en su instrumento constitutivo, la individualización de los dispositivos de conformidad a su modelo y número de serie y los actos y contratos que respecto a ellos se realicen. La senadora había pedido el patrocinio. Sí, le voy a dar la palabra al Ejecutivo ahí, para que se pronuncie. Muchas gracias, Presidenta. En esta oportunidad, el Ejecutivo no da el patrocinio para esta indicación, sin perjuicio de reconocer el espíritu y el contenido de la misma en la indicación número 8, que ya justificamos. Por tanto, me adhiero a lo ya dicho en ese momento. Ok, pasemos a la número 11. La número 11, página 10 del comparado, párrafo quinto de Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar entre la expresión dispositivos electrónicos y el vocablo interfiere la expresión sin estar autorizado. Ok, está claro. Luego, Indicación 12. La indicación número 12, que recae en el párrafo sexto, también del Presidente de la República, para modificarlo en los siguientes términos. Y agregas entre el vocablo exportación y la expresión de los dispositivos la expresión sin autorización y sustituye la expresión párrafo primero por la expresión párrafo segundo. Esa forma. Luego, en la misma página 10 del comparado, un párrafo nuevo, la indicación 13 de la honorable senadora señora Órdenes para agregar el siguiente párrafo final nuevo. Las compañías de telecomunicaciones al detectar interferencias, interceptación o interrupción del espectro en sus estaciones base deberán informar de inmediato a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que se adopten las medidas de fiscalización urgentes que correspondan, sin perjuicio de poner estos hechos en conocimiento del Ministerio Público. En caso de acreditarse que la compañía de telecomunicaciones estaba o debía estar en condiciones de detectar la interceptación, la omisión de este deber será sancionada con una multa de 50 unidades tributarias mensuales y de 100 unidades tributarias mensuales en caso de reincidencia de beneficio fiscal. Luego, la indicación número 14, también de la senadora Órdenes en términos similares. Y dice lo siguiente, para agregar el siguiente inciso final nuevo. Las compañías de telecomunicaciones, al detectar la existencia maliciosa de interferencias, interceptación o interrupción de sus comunicaciones, deberán informar en un plazo no mayor a 24 horas desde que se produzca la detección a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que se adopten las medidas de fiscalización urgentes que correspondan, sin perjuicio de poner estos hechos en conocimiento del Ministerio Público en los casos que correspondan. La omisión a esta obligación de informar será sancionada según lo establecido en el número 2 del artículo 36 y 36A de esta ley. Sí, tiene que ver con, ahora hay un déficit de fiscalización de la subsecretaría. Nosotros entendemos que una primera línea acá, cuando hay una interferencia maliciosa, alguna señal, las telcos tienen la posibilidad directa de conocerla y por lo tanto de informar. Es para darle urgencia también a eso.
pues ahí yo creo que lo vamos a tener que debatir para darle la mejor arquitectura posible, pero el objetivo de esta indicación tiene que ver con fortalecer la fiscalización en este tema. Luego en la página 12, artículos transitorios primero y segundo nuevo. Indicación número 15 de Su Excelencia el Presidente de la República para agregar los siguientes artículos primero transitorio y segundo transitorio nuevos, pasando el actual artículo único transitorio a ser artículo tercero transitorio. El nuevo artículo primero transitorio señala el reglamento al que hace referencia al párrafo cuarto, la letra H, que esta ley agrega al artículo 36b de la ley 18.168 General de Telecomunicaciones, deberá ser dictado dentro del plazo de 6 meses contado desde la publicación de esta ley en Diario Oficial. Artículo segundo transitorio, la presente ley entrará en vigencia transcurridos 3 meses contado desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento referido en el artículo transitorio anterior. Y luego un artículo transitorio nuevo que corresponde a la indicación 16 también de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar en el artículo transitorio, que era el único, que ha pasado a ser artículo transitorio tercero, la expresión publicación de esta ley en el Diario Oficial por la expresión entrada en vigencia de esta ley. Muchas gracias. Bueno, estos son los artículos transitorios. A mí me parece que son acotados. El problema es que no siempre nos resultan los plazos. Si van a ser 6 meses, que cumplamos con los 6 meses. Eso. No hay más preguntas, además estamos en la hora. Habiéndose cumplido entonces con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.